CEO vino a la escuela de su hija negra adoptada. En el almuerzo, lo que él presenció le impactó. Un poderoso joven CEO decide sorprender a su tranquila hija adoptada en la escuela, esperando una sonrisa, quizás un saludo desde el otro lado del salón. En cambio, él se congela. Su hija está de pie sola mientras otros niños se burlan de su comida, su cabello, incluso su apellido. Lo que es peor, un adulto está observando y no haciendo nada. Él no interviene. Él se sienta. Y es entonces cuando él se da cuenta que esto no es un momento de una sola vez. Es una humillación diaria que su hija ha estado cargando en silencio. Música. Esa noche, él descubre algo mucho más oscuro. Quejas ignoradas, informes enterrados y un sistema diseñado para mirar hacia otro lado. Así que él regresa la próxima semana, no como un padre, sino como el hombre que financia la mitad del distrito. La pregunta es, ¿exponer la verdad protegerá a su hija o la convertirá en el mayor objetivo de todos? Me encantaría saber. ¿Desde dónde estás viendo? Escríbelo abajo. Y mientras estás aquí, suscríbete para que siempre captures la próxima historia. El sol de otoño proyectaba largas sombras a través de la cocina, mientras Caleb Thornton estaba en la encimera de granito, observando a su hija arreglar meticulosamente su cereal de desayuno. Y Manny, de 8 años, alineaba cada pieza de fruta en su servilleta con cuidadosa precisión. Primero las fresas, luego los arándanos, de menor a mayor. Sus pequeños dedos trabajaban con enfoque deliberado, como si esta simple rutina matutina requiriera toda su concentración. ¿Todo bien ahí, cariño? Caleb preguntó, sorbiendo su café. Y Manny asintió sin mirar hacia arriba. Sí, papi. Su voz era suave, apenas un susurro. Caleb la estudió sobre el borde de su taza. La luz de la mañana atrapaba los rizos oscuros que él había recogido en trenzas pulcras, trenzas que él había insistido en rehacer 2 veces ya. Su uniforme escolar estaba impecable. Cada pliegue de su falda azul marino yacía perfectamente recto. Incluso sus cordones estaban atados con exactamente la misma longitud en cada lado. Oh. Música. Esto no era un comportamiento nuevo, pero algo al respecto hizo que el pecho de Caleb se apretara. Él recordó el día de hace 2 años cuando él conoció por primera vez a Imani en el hogar de niños. Ella había estado igual de callada entonces, pero sus ojos habían sostenido una chispa de esperanza cuando ella lo miró. Esa chispa lo había llevado a hacer una promesa, no solo en papel, sino en su corazón, que ella siempre se sentiría segura y amada. ¿Quieres que te empaque un bocadillo extra hoy? Él ofreció, ya extendiendo la mano hacia sus galletas favoritas. No, gracias. Ella respondió cortésmente. Tengo suficiente. Caleb observó mientras ella cuidadosamente envolvía su tostada medio comida en una servilleta y la colocaba en la basura, aunque él sabía que ella usualmente terminaba cada bocado. Sus instintos parentales zumbaban con preocupación. El viaje a la escuela fue tranquilo, salvo por el suave ritmo de la lluvia que comenzaba a caer. A través del espejo retrovisor, Caleb observó a Imani mirando por la ventana, sus pequeñas manos dobladas fuertemente en su regazo. Cuanto más se acercaban a la escuela, más esas manos se entrelazaban. Oye, él dijo suavemente, mientras ellos se acercaban a la zona de entrega. Sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad? Imani encontró sus ojos en el espejo por un breve momento. Lo sé, papi. Ella le dio una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Mientras ella salía del coche, Caleb notó cómo ella cuadró sus hombros como una pequeña soldado dirigiéndose a la batalla. La imagen permaneció con él mientras él conducía al trabajo, molestándole en los bordes de su mente durante reuniones y llamadas de conferencia. A lo largo de su día en la oficina,
Caleb se encontró distraído. Entre revisar informes trimestrales y asistir a reuniones de presupuesto, sus pensamientos seguían volviendo a los movimientos cuidadosos de Manny, su voz tranquila, la forma en que ella parecía hacerse más pequeña de alguna manera. ¿Todo bien, señor Thornton? Su asistente preguntó después de que él había perdido una pregunta durante la reunión de personal de la tarde. Sí, solo pensando en algunos asuntos importantes, él respondió, enderezándose la corbata y reenfocándose en la presentación. Pero incluso mientras él dirigía su atención a los márgenes de beneficio y las estrategias de marketing, parte de él recordaba el día en que él había firmado los papeles de adopción de Imani. Él se había prometido entonces que ser padre siempre iría primero antes que cualquier éxito empresarial. Mirando el imperio corporativo que él había construido de la nada, él sabía que él tenía el poder de resolver la mayoría de los problemas. Pero algo le dijo que esta situación requería más que solo su usual autoridad confiada. La rutina de la tarde fue como de costumbre. Cena, deberes, hora del baño. Pero Caleb notó cada detalle con nueva conciencia. Cómo Imani revisó su mochila 3 veces antes de dejarla junto a la puerta. Cómo ella preparó su uniforme para el día siguiente con minucioso cuidado. Cómo ella pidió ir a la cama 15 minutos antes, algo que ella nunca había hecho antes. Después de arroparla y leer su historia habitual, Caleb besó su frente y se movió hacia la puerta. Él estaba a punto de apagar la luz cuando él lo oyó. Una oración susurrada tan tranquila que él casi la perdió. Querido Dios. La voz de Imani tembló ligeramente en la oscuridad. Por favor, ayúdame a ser fuerte mañana en la escuela. La mano de Caleb se congeló en el interruptor de la luz. Su garganta se apretó mientras él escuchaba las suaves palabras de la oración de su hija. En ese momento, él sintió el peso de su promesa de protegerla presionar contra su corazón con nueva urgencia. Algo estaba mal, y a pesar de todo su éxito y poder en el mundo de los negocios, él se sintió repentinamente inseguro sobre cómo arreglarlo. Él se quedó allí por un largo momento, observando la pequeña forma de Imani bajo su edredón con estampado de mariposas, escuchando su respiración calmarse mientras ella se deslizaba hacia el sueño. La luz nocturna proyectaba suaves sombras en su rostro pacífico, pero su oración anterior resonó en su mente, llevando un peso que lo seguiría a su propia noche inquieta. El suave resplandor del amanecer se arrastró por las ventanas de la cocina mientras Caleb preparaba el desayuno, el ritmo familiar de su rutina matutina estableciéndose sobre la casa. 2 platos de huevos revueltos, tostadas integrales y rodajas de naranja fresca, justo como a Imani le gustaba. Pero algo se sentía diferente hoy. La usual calma matutina se sentía pesada, cargada con una incertidumbre que tensaba sus hombros. Imani apareció en la puerta, su mochila ya perfectamente organizada sobre sus pequeños hombros. Su uniforme estaba impecable. Ella había tenido especial cuidado con su cuello, asegurándose de que quedara perfectamente plano. Su cabello estaba recogido en trenzas pulcras, ni un mechón fuera de lugar. «Buenos días, cariño», Caleb dijo, poniendo su plato en su lugar habitual. «Le puse canela extra a tu tostada». «Gracias», ella respondió suavemente, subiéndose a su silla. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, como si estuviera tratando de ocupar el menor espacio posible. Caleb observó mientras ella picoteaba sus huevos, moviéndolos alrededor del plato más que comiéndolos. El reloj marcaba constantemente en la pared, cada minuto acercándolos a la hora de dejarla en la escuela. Su mente regresó a su oración susurrada de la noche anterior. Esperando algo especial en la escuela hoy, él intentó, manteniendo su voz ligera.
El tenedor de Imani se detuvo brevemente. Está bien, ella dijo, la misma respuesta que siempre daba. Sus ojos permanecieron fijos en su plato, los hombros curvados hacia adentro muy ligeramente. El viaje a la escuela fue tranquilo, salvo por el suave zumbido de la radio matutina. En el espejo retrovisor, Caleb notó cómo las manos de Imani estaban dobladas fuertemente en su regazo, su mirada fija en la ventana. Cuando llegaron, ella le dio un abrazo rápido. Demasiado rápido, y entró al edificio con pasos medidos. En su oficina música, Caleb se encontró luchando por concentrarse en los informes trimestrales extendidos sobre su escritorio. Su correo electrónico sonó con el boletín semanal de la escuela, su fuente alegre, anunciando construyendo nuestra comunidad juntos. El mensaje estaba lleno de fotos brillantes de niños sonriendo y puntos clave sobre inclusión y respeto. Nuestros valores se centran en crear un ambiente seguro y nutritivo donde cada niño pueda prosperar. El mensaje del director música declaró. La mandíbula de Caleb se apretó mientras él leía las palabras, recordando la oración susurrada de Amani y sus hombros tensos. Cuando llegaron las 3, él salió del trabajo temprano, algo que rara vez hacía. La fila de recogida de la tarde parecía arrastrarse. Finalmente, Imani apareció, subiendo al asiento trasero con un tranquilo «Hola». Su rostro estaba compuesto, pero había algo en sus ojos que le dolía el corazón. En casa, mientras Imani trabajaba en su tarea en la mesa de la cocina, Caleb notó su lonchera sentada junto al fregadero. Al abrirla, él encontró el sándwich intacto, la manzana sin comer, todo exactamente como él lo había empacado esa mañana música. ¿No tenías hambre en el almuerzo, cariño?, él preguntó, tratando de mantener su voz casual. Simplemente no tenía mucha hambre, ella dijo, sin levantar la vista de su hoja de trabajo de matemáticas. Su lápiz se movió sobre el papel con cuidadosa precisión, cada número formado perfectamente. Más tarde esa noche, durante su rutina habitual de baño, Caleb ayudó a Imani a lavarse el cabello. Mientras él se estiraba para verter la taza de agua tibia sobre su cabeza, ella se estremeció solo ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que su mano se congelara en el aire. El movimiento fue instintivo, como un reflejo nacido de algo que ella no le estaba diciendo. ¿Está el agua demasiado caliente?, él preguntó, aunque él sabía que no era eso. No, está bien, ella dijo rápidamente. Demasiado rápido. Ella se sentó perfectamente quieta mientras él terminaba de enjuagar su cabello, sus pequeñas manos agarrando el borde de la bañera. Esa noche, mucho después de que Imani se había ido a la cama, Caleb yacía despierto en su habitación. La casa estaba tranquila, pero su mente estaba ruidosa con pensamientos que él no podía silenciar. Él pensó en cuán cuidadosamente Imani siempre hablaba, cuán precisamente ella se movía, cuán perfectamente ella mantenía su compostura. Él siempre lo había atribuido a la timidez, a su personalidad naturalmente gentil, pero ahora, mirando al techo en la oscuridad, una comprensión diferente comenzó a tomar forma. Esto no era timidez. Esto no era solo su naturaleza tranquila. Esto era algo completamente diferente. Un escudo cuidadosamente construido. Un ejercicio diario de resistencia. Su pequeña niña estaba llevando algo pesado, algo que ella no sentía que pudiera compartir. La realización se asentó como una piedra en su pecho. ¿Cuánto tiempo había estado ella soportando este silencio? ¿Cuántas mañanas había ella entrado en esa escuela, con los hombros cuadrados, llevando cualquier carga que ella estaba escondiendo? La idea de ella enfrentando cada día con tanta cuidadosa valentía le apretó la garganta. Él recordó el día en que él la había adoptado,
cómo él había prometido mantenerla segura, darle la estabilidad que ella merecía. Él se había enfocado en proporcionarle todo lo que ella necesitaba: un hogar cálido, buena comida, la mejor educación. Pero ahora, tumbado en la oscuridad, él se dio cuenta de que a veces las batallas más difíciles no se libraban contra enemigos obvios. A veces se libraban en silencio, en palabras cuidadosamente medidas y almuerzos sin comer, en oraciones susurradas en almohadas cuando nadie más podía oír. El sueño permaneció esquivo mientras el reloj avanzaba más allá de la medianoche. La luz de la luna proyectaba sombras en su pared, y en algún lugar de la tranquila casa su hija dormía, o quizás yacía despierta como él, llevando sus propios pensamientos pesados. Mañana vendría con su rutina matutina, sus almuerzos empacados, sus conversaciones cuidadosas. Pero ahora que él reconoció su silencio por lo que era, todo se vería diferente a la luz de la mañana. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el escritorio de Caleb mientras él miraba fijamente el calendario de su teléfono. Reunión tras reunión llenaba la pantalla en bloques ordenados y organizados. Con dedos decididos, él presionó cancelar en cada una. La voz preocupada de su asistente crepitó a través del intercomunicador casi inmediatamente. Señor Thornton, ¿todo está bien con el horario de hoy? Algo ha surgido, él dijo simplemente, su voz firme a pesar de la preocupación royendo su pecho. Asunto familiar. El viaje a la primaria Oakridge tomó exactamente 12 minutos. Caleb sabía esto porque él había llevado a Amani allí cada mañana durante el último año, observando su pequeña figura desaparecer a través de esas puertas de ladrillo rojo. Hoy se sentía diferente. Él aparcó su sedán negro en el estacionamiento de visitantes, enderezándose la corbata, más por costumbre que por necesidad. La oficina principal de la escuela zumbaba con la actividad típica de un día de semana. Un padre delante de él registró a un estudiante tardío, mientras otro recogía a un niño enfermo. Caleb se acercó al escritorio, ofreciendo su sonrisa más casual. «Aquí para almorzar con mi hija», él dijo suavemente. La secretaria apenas levantó la vista, deslizando una credencial de visitante por el mostrador. Que los padres vinieran a almorzar no era inusual. Eso es exactamente con lo que él contaba. Las puertas dobles de la cafetería se alzaban delante, los sonidos de las voces de los niños haciéndose más fuertes con cada paso. Caleb revisó su reloj. El período de almuerzo de las 12:15 acababa de comenzar. Él se deslizó adentro, dejándose mezclar con el fondo cerca de una pared decorada con obras de arte de estudiantes. Fue entonces cuando él la vio. Imani estaba en la fila del almuerzo, su mochila morada colgando ligeramente torcida sobre sus pequeños hombros. Sus manos sujetaban su bandeja de almuerzo tan fuertemente que sus nudillos parecían palidecer contra su piel oscura. La vista de su tensión hizo que la garganta de Caleb se apretara. «Mira quién es, chica silenciosa». Una voz aguda cortó el ruido de la cafetería. Un grupo de estudiantes cerca de la mesa delantera se rió. «Oye, Thornton, ¿por qué nunca hablas? El gato te comió la lengua». Los hombros de Manny se encorvaron ligeramente, pero ella no respondió. Ella dio un paso cuidadoso hacia adelante en la fila. «¿Qué hay en tu almuerzo hoy?» «Apuesto a que es raro como ayer». Otra voz llamó, más risas siguieron. Las manos de Caleb se apretaron a sus costados. Cada fibra de su ser quería dar un paso adelante para detener esto inmediatamente. Pero años de negociaciones comerciales le habían enseñado el valor de observar, de reunir información. Así que él se quedó, con el corazón dolorido, y observó. «Esas trenzas parecen patas de araña». Una niña con coletas rubias señaló y se rió.
¿Y qué clase de apellido es Thornton para alguien como ella de todos modos? Cerca del mostrador del almuerzo, Darlene Whitcomb revisaba su bolso, aparentemente absorta en encontrar su cartera. Ella levantó la vista brevemente ante los comentarios, luego volvió a bajarla, sus labios apretándose en una línea fina. Ella estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Sin embargo, ella no se movió. Imani llegó al frente de la fila. Su bandeja de almuerzo tembló ligeramente mientras ella intentaba equilibrarla. Alguien chocó con ella por detrás, no del todo accidentalmente, haciéndola tropezar hacia adelante. «Uy», llegó la voz falsamente inocente. «No te vi ahí. Eres tan silenciosa. Eres prácticamente invisible». Caleb observó cómo su hija, su valiente y gentil hija, se estabilizó sin decir palabra. Su rostro permaneció cuidadosamente inexpresivo, pero él reconoció el ligero temblor en su barbilla, el mismo que él había visto la noche anterior durante su oración antes de dormir. La señora Whittam finalmente levantó la vista, escaneando la cafetería con ojos cansados. «Todos, encuentren sus asientos», ella gritó sin mucho entusiasmo antes de volver a su compra de almuerzo. Los niños se dispersaron, aún riendo, aún lanzando miradas a Imani. Ella se quedó de pie por un momento, bandeja en mano, mirando el mar de mesas ante ella. Cada asiento pareció llenarse instantáneamente, espaldas girando, espacios cerrándose como puertas siendo cerradas. El pecho de Caleb ardía con una mezcla de furia y desamor. Esto no era solo un mal día. Esto no eran solo niños siendo niños. Esto era exclusión sistemática ocurriendo justo bajo los ojos vigilantes de adultos que eligieron no observar demasiado cuidadosamente. Finalmente, Imani se dirigió a una mesa de esquina, vacía excepto por unas pocas servilletas olvidadas. Ella se sentó con la misma cuidadosa precisión que mostraba en casa, organizando su comida con tranquila dignidad. Sus ojos permanecieron fijos en su bandeja, nunca levantándose para encontrarse con las ocasionales señales o comentarios susurrados de mesas cercanas. La señora Whittam pasó, llevando su propio almuerzo, dirigiéndose hacia la mesa de los maestros. Ella miró a Jimmy sentada sola, dudó por un momento, luego continuó caminando. Caleb se quedó enraizado en su lugar, su mente acelerada con todas las cosas que él quería hacer. Entrar y llevarlo a casa, confrontar a la maestra, llamar a cada padre de cada niño que había hablado con crueldad. Pero él también sabía que las acciones rápidas impulsadas por la ira rara vez conducían a soluciones duraderas. Su hija necesitaba más que solo un rescate. Ella necesitaba cambio. La cafetería zumbaba con el caos normal del almuerzo de escuela primaria, risas, conversaciones, el estruendo de las bandejas de plástico y el crujido de las bolsas de papel. Pero en esa esquina su hija se sentaba en una burbuja de aislamiento, comiendo cuidadosamente su almuerzo un pequeño bocado a la vez, sus hombros rectos a pesar de su carga invisible. Ella tenía 8 años, soportando un peso que ningún niño debería tener que llevar, y ella lo soportó con una gracia que hizo que su corazón se hinchara simultáneamente de orgullo y se rompiera de tristeza. Caleb observó mientras ella terminaba metódicamente su almuerzo, notando cómo ella mantenía sus movimientos pequeños y contenidos, como si tratara de ocupar el menor espacio posible. Cuando ella finalmente se puso de pie para limpiar su bandeja, ella se movió con esa misma cuidadosa precisión que él había notado en casa, del tipo que proviene de tratar de evitar la atención, de tratar de ser invisible. Las manos de Caleb sujetaron el borde de su mesa de cafetería, los nudillos poniéndose blancos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza,
mientras él observaba a su hija de pie sola, su pequeño cuerpo rígido por la tensión. Otros niños llenaban los asientos a su alrededor, pero el espacio cerca de Imani permanecía conspicuamente vacío, como si una pared invisible la rodeara. Una niña con coletas rubias arrugó la nariz. ¿Qué es ese olor? ¿Es tu comida de nuevo? Es curry. Otro niño gritó. Mi mamá dice que apesta toda la habitación. Caleb notó cómo los dedos de Imani se apretaron alrededor de su bandeja de almuerzo, sus nudillos pálidos contra el plástico azul brillante. Ella no respondió, no levantó la vista, no se movió. Solo se quedó allí, aguantando como si hubiera aprendido que la quietud era más segura que el movimiento. La señora Whittam, la maestra de turno de almuerzo, levantó la vista brevemente de su teléfono. Sus ojos recorrieron la escena antes, regresando a su pantalla, desestimando la interacción como simple charla infantil. Caleb observó con incredulidad cómo ella revolvía distraídamente su café, prestando más atención a sus redes sociales que a la crueldad que se desarrollaba ante ella. «Oye, Thorny», un niño gritó, enfatizando el cruel apodo. «¿Por qué tu cabello siempre se ve así? ¿Tu papá no puede pagar un cepillo?» El pecho de Caleb se apretó. Las trenzas protectoras que él cuidadosamente ayudaba a mantener cada semana, una habilidad que él había aprendido específicamente para Imani, se había convertido en otro objetivo de su burla. Él recordó cuán orgullosamente Imani había sonreído cuando él por primera vez logró completar una trenza adecuada. Cómo ella lo había abrazado y dicho que era perfecto, aunque ambos sabían que estaba torcido. Un grupo de niñas pasó junto a Imani, golpeando deliberadamente su bandeja. El agua salpicó de su vaso, mojando la manga de su camisa de uniforme cuidadosamente planchada. Ni una de ellas se disculpó. Ni un adulto notó. O más bien, Caleb se dio cuenta con creciente horror. Ellos eligieron no notar. Esto no era aleatorio. La naturaleza calculada de las interacciones, la forma practicada en que Manny absorbía cada golpe. Esto era un ritual diario. Su hija no estaba solo teniendo un día o una semana difícil. Ella estaba sobreviviendo un calvario de pequeñas crueldades una y otra vez. La pierna de Caleb se tensó, lista para ponerse de pie. Su instinto paternal le gritaba que fuera allí, que protegiera a su hija, que exigiera respuestas a esa maestra negligente. Pero justo entonces, los ojos de Imani se levantaron y se encontraron con los suyos a través de la cafetería. La mirada en esos ojos castaños profundos lo detuvo en seco. Había reconocimiento, luego miedo, luego algo que le rompió el corazón. Una súplica tranquila y desesperada. Ella dio el más mínimo movimiento de cabeza, tan leve que cualquier otro lo habría perdido. Pero Caleb conocía el lenguaje no hablado de su hija. Ella le estaba rogando, por favor no lo empeores, por favor déjame encargarme de esto. Su hija de 8 años, le estaba pidiendo que la dejara llevar esta carga sola. Caleb se hundió en su silla, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada fibra de su ser se rebeló contra honrar esa petición, contra ver a su pequeña niña capear esta tormenta sin intervención. Pero él reconoció algo en su súplica silenciosa. Una dignidad que ella estaba luchando por mantener. Una fuerza que ella estaba determinada a probarse a sí misma. Él permaneció sentado, cada segundo una eternidad de testigo indefenso. Imani finalmente encontró una mesa de esquina vacía, dejando su bandeja con cuidadosa precisión. Ella comió pequeños bocados medidos, sus movimientos deliberadamente tranquilos y contenidos, como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. La risa de los otros niños resonaba en las paredes,
pero ella bien podría haber estado sentada en una burbuja de silencio. La campana del almuerzo sonó, su zumbido áspero sobresaltando en la cacofonía de sillas arrastrándose y voces que se elevaban. Caleb observó mientras Imani se ponía de pie, llevando robóticamente su bandeja a los cubos de basura. Más de la mitad de su almuerzo fue a la basura. Otro ritual diario, él se dio cuenta. ¿Cuántas comidas se había perdido? ¿Cuántas veces había ella pasado hambre en lugar de enfrentar este campo de batalla disfrazado de cafetería? Los estudiantes pasaron a su lado hacia sus próximas clases, pero Caleb no podía moverse. Él se sentó allí mucho después de que la habitación se vació, mirando fijamente la mesa de la esquina donde su hija se había sentado. El conserje comenzó a barrer entre las mesas, dándole miradas curiosas, pero Caleb apenas lo notó. Finalmente, sus piernas llevándolo sin pensamiento consciente, él se dirigió al estacionamiento. El sol del mediodía era brillante y alegre, burlonamente en desacuerdo con la oscuridad que él sentía dentro. Él desbloqueó la puerta de su coche y se deslizó detrás del volante, pero no pudo obligarse a arrancar el motor. Sus manos descansaron en el volante, sujetándolo demasiado fuerte. Todo su éxito, todo su poder e influencia, cuidadosamente construidos, no significaban nada ante el sufrimiento silencioso de su hija. Imani había aprendido a hacerse invisible, a encogerse y desvanecerse y soportar. Y él, su padre, su protector, lo había pasado por alto completamente. La verdad lo golpeó con una claridad devastadora. Su hija no solo sabía cómo desaparecer, ella lo había perfeccionado en una forma de arte, una estrategia de supervivencia tan bien elaborada que incluso él, que la amaba más que a la vida misma, no lo había reconocido hasta ahora. Ella había estado desvaneciéndose justo ante sus ojos, pieza por pieza, día a día. Caleb miró a través del parabrisas, viendo no el edificio de la escuela ante él, sino todas las mañanas tranquilas, todos los movimientos cuidadosos, todas las suaves desviaciones que de repente tenían un sentido horrible. Su hija había estado tratando de protegerlo de su dolor, llevándolo con una gracia que ningún niño debería poseer. Su pecho le dolía con una mezcla de orgullo por su fuerza y devastación por su necesidad. El coche permaneció inmóvil en el estacionamiento, un testigo silencioso de la angustia de un padre por su hija. Y el momento en que él se dio cuenta de que a veces el mayor coraje no está en luchar, está en ver. Ver realmente lo que tus seres queridos soportan en silencio. Las luces fluorescentes de la cafetería se habían atenuado mucho tiempo antes hasta las sombras de la tarde, cuando Caleb finalmente giró su llave en el encendido. Sus manos temblaron ligeramente mientras él sujetaba el volante, la imagen de Imani sentada sola ardiendo en su mente. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, cada semáforo dándole más tiempo para reproducir lo que él había presenciado. En casa, él se movió a través de su rutina nocturna mecánicamente, revisando correos electrónicos, documentos, preparando la cena. La cocina se llenó con el aroma familiar de pollo al horno y arroz, pero sus pensamientos permanecieron en esa cafetería escolar. Cuando Imani llegó a casa, ella siguió su patrón habitual. Tareas primero, luego ayudando a poner la mesa, todo hecho con tranquila precisión. Ellos se sentaron a cenar juntos, vapor subiendo de sus platos en el cómodo silencio de su cocina. Caleb observó cómo Imani cuidadosamente arreglaba su comida, tomando pequeños bocados medidos. La forma en que ella manejaba su tenedor, tan deliberadamente, tan cautelosamente, le recordó cómo ella había sostenido su bandeja de almuerzo más temprano ese día. Imani, él dijo suavemente, dejando su propio tenedor.
¿Podemos hablar sobre el almuerzo? Ella levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos. El reconocimiento parpadeó en su rostro. Ella sabía que él había estado allí. Sus pequeños hombros se tensaron, luego se relajaron como si soltara un peso que ella había llevado demasiado tiempo. Los otros niños, ella comenzó, su voz apenas un susurro. Dicen que mi comida es rara. Sus dedos trazaron patrones en el mantel. Ayer traje arroz jollof como la Xiongwei Edada te enseñó a hacer. Dijeron que olía raro. La garganta de Caleb se apretó. La señora Ada, su vecina anciana, había pasado incontables noches enseñándole recetas tradicionales para que Emani pudiera probar los sabores de su herencia. Y Emani continuó, sus palabras cuidadosas y medidas, como si estuviera manejando algo frágil. No les gusta mi cabello. Dicen que es demasiado, demasiado diferente. Ella tocó una de sus trenzas, las cuentas haciendo clic suavemente. Jasmine dijo, nadie querría ser amigo de alguien que se parece a mí. La forma natural en que ella dijo esas palabras golpeó a Caleb más fuerte de lo que cualquier ira podría haberlo hecho. No había indignación en su voz, ni lágrimas, solo tranquila aceptación, como si ella simplemente estuviera afirmando que el cielo era azul o el agua estaba mojada. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Él preguntó, manteniendo su voz suave. Desde el comienzo de la escuela, ella respondió, empujando un trozo de pollo por su plato. Pero está bien, papi. Rezo por ello. Caleb sintió su corazón romperse un poco más. Su hija no debería tener que rezar por fuerza solo para almorzar en la escuela. Sabes que nada de lo que dicen es verdad, ¿verdad? Él dijo, extendiéndose sobre la mesa para cubrir su pequeña mano con la suya. Imani asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en su plato. Lo sé, pero a veces. Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. A veces saber no lo hace más fácil. Ellos terminaron la cena hablando de cosas más ligeras. Su examen de matemáticas, el libro que él estaba leyendo, el cardenal que había visitado su comedero de pájaros esa mañana. Pero Caleb notó cómo ella comió cada bocado de su comida, como si compensara el almuerzo que ella no pudo terminar en la escuela. Más tarde esa noche, mientras Caleb ayudaba a Imani a prepararse para la cama, ella se arrodilló junto a su cama como siempre lo hacía. Sus pequeñas manos juntas, cabeza inclinada sobre su edredón morado. Querido Dios, ella comenzó, su voz clara y firme en la tranquila habitación. Gracias por papi y por nuestro hogar y por la ciudad de al lado. Ella hizo una pausa, tomando una respiración profunda. Por favor, ayúdame a ser valiente de nuevo mañana. Ayúdame a recordar lo que papi dice sobre ser fuerte por dentro. Y por favor, ayuda a los otros niños a entender que diferente no es malo. Caleb se paró en la entrada, su corazón tanto hinchándose de orgullo como doliendo de dolor. Su hija no estaba pidiendo que el acoso se detuviera, o por nuevos amigos, o incluso por ayuda. Ella estaba pidiendo coraje para enfrentar otro día. Después de arroparla y besarla de buenas noches, Caleb entró en el pasillo. Él permaneció allí, una mano presionada contra la puerta de su dormitorio, escuchando su suave respiración. Las fotos familiares que forraban la pared parecían observarlo. Instantáneas de cumpleaños, vacaciones, momentos ordinarios hechos especiales por su amor compartido. De pie allí en la tenue luz del pasillo, Caleb entendió con aplastante claridad que observar desde las gradas ya no era suficiente. La tranquila resistencia de su hija no era una señal de fuerza, era un grito de ayuda. Ella había aprendido a hacerse pequeña, a tragar su dolor, a rezar por coraje en lugar de cambio. Y él lo había estado perdiendo, confundiendo su silencio con ajuste,
su cortesía con paz. El peso de esta realización se asentó pesadamente sobre sus hombros. Ser testigo de su dolor ya no era suficiente. Protegerla no era solo sobre proveer un hogar seguro o comodidad material. Era sobre defender su dignidad, sobre enseñarle que ella merecía algo mejor que la tranquila resistencia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del estacionamiento de la escuela mientras el coche de Caleb se acercaba a la zona de entrega. Él observó a Imani recoger su mochila, sus movimientos cuidadosos y medidos como siempre. Su corazón dolía sabiendo lo que ella enfrentaría hoy. «Que tengas un buen día, cariño», él dijo suavemente. Imani le dio una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Tú también, papá». Mientras ella caminaba hacia la entrada, su trenza balanceándose suavemente con cada paso. Caleb tomó su decisión. En lugar de dirigirse a su oficina, él aparcó su coche y caminó directamente a la entrada principal de la escuela. La recepcionista de la recepción levantó la vista con alegría practicada. «Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarle?» «Soy Caleb Thornton, el padre de Imani Thornton. Me gustaría revisar sus registros estudiantiles y cualquier informe de incidentes que involucren su clase». La sonrisa de la recepcionista parpadeó ligeramente. «Oh, bueno, eso requiere la autorización adecuada y aviso previo. Soy consciente de las regulaciones FURPER», Caleb dijo en voz baja pero firmemente. «Como tutor legal de Imani, tengo el derecho de revisar sus registros educativos. Puedo esperar mientras usted verifica mi identificación y prepara los documentos». 20 minutos después, Caleb se sentó en una pequeña sala de conferencias rodeado de carpetas Manila y documentación. Su computadora portátil estaba abierta y él comenzó metódicamente a tomar notas. Horas pasaron mientras él revisaba informe tras informe. Lo que él encontró le revolvió el estómago. Los informes de incidentes estaban marcados con descripciones vagas. Desacuerdo en el periodo de almuerzo. Conflicto estudiantil resuelto a través de mediación entre pares. Malentendido cultural abordado. Las secciones de resolución eran aún más preocupantes. Estudiantes aconsejados. Situación monitoreada. No se requiere ninguna acción adicional. Caleb creó una hoja de cálculo rastreando fechas, participantes y resultados. Un patrón surgió que era imposible de ignorar. Cuando ciertos estudiantes reportaban problemas, particularmente niños de color como Imani, sus preocupaciones eran consistentemente minimizadas o desestimadas. Los mismos comportamientos dañinos fueron etiquetados como malentendidos en lugar de acoso o hostigamiento. Su teléfono zumbó con recordatorios de reuniones durante todo el día, pero él hizo que su asistente reprogramara todo. Esto era más importante. A principios de la tarde, sus ojos estaban cansados de leer, pero su resolución solo se había hecho más fuerte. Un informe particularmente destacó. Hace 3 meses, Imani le había dicho tranquilamente a las Wickham que algunas niñas seguían tocándole el cabello sin permiso. La respuesta de la maestra fue documentada como sugirió que la estudiante podría usar un peinado diferente para evitar llamar la atención. Caleb tuvo que salir a tomar aire fresco. Después de leer ese, él se quedó en el estacionamiento, respirando profundamente, sus manos apretadas a sus costados. Cuando él regresó, él solicitó las políticas anti-bullying de la escuela y los materiales de capacitación en diversidad. La pila de papeles resultante era delgada y claramente anticuada. Mientras el día escolar terminaba, él reunió sus notas y se dirigió a casa. La casa estaba tranquila cuando Imani llegó del autobús. Ella lo encontró en su oficina en casa, rodeado de papeles y notas adhesivas cubiertas con su letra pulcra. «¿Puedo dibujar aquí mientras trabajas?», ella preguntó suavemente. «Por supuesto, cariño».
Él despejó un espacio en la esquina de su escritorio donde ella podía sentarse y aún estar cerca de él. Amy se instaló con su cuaderno de bocetos y lápices de colores. El rasgueo de sus lápices se mezcló con el sonido del tecleo de Caleb mientras él organizaba sus hallazgos. De vez en cuando él la miraba. Esta niña preciosa y resiliente, que había aprendido a hacerse pequeña con la esperanza de evitar ser notada. El cielo afuera se oscureció a medida que la tarde se acercaba. Los dibujos de Imani tomaron forma, hermosos y coloridos patrones que hablaban de la creatividad que ella tenía dentro. La documentación de Caleb también tomó forma, pero pintaba un cuadro mucho más oscuro. Mirando su hoja de cálculo, él vio más que solo números y fechas. Él vio un sistema que había fallado a su hija y a niños como ella. Esto no era simple negligencia o maestros sobrecargados incapaces de captar todo. El patrón era demasiado consistente, las omisiones demasiado selectivas. Imani, él dijo suavemente, ¿te gustaría pedir pizza para cenar? Ella ya levantó la vista de su dibujo y asintió. ¿Podemos pedirla de queso extra? Absolutamente. Mientras él hacía el pedido en su teléfono, la verdad que él había estado rondando todo el día finalmente se cristalizó en su mente. Esto no era solo una serie de incidentes desafortunados o personal abrumado perdiendo pistas importantes. Esto era un sesgo sistémico profundamente arraigado en la cultura y políticas de la escuela, afectando cómo las experiencias de ciertos niños eran valoradas o devaluadas. Él lo observó añadir otra cuidadosa línea de color a su dibujo. Su hija merecía algo mejor. Todos los niños lo hicieron. La documentación extendida sobre su escritorio no era solo papel, era evidencia de un sistema que necesitaba cambiar. Caleb comenzó un nuevo documento, tecleando lenta y deliberadamente. Queja formal y solicitud de investigación. Las palabras se sentían pesadas con propósito. Esto no sería una solución rápida, pero sería un comienzo, porque a veces el amor significaba más que solo consolar a tu hijo. Significaba levantarse y exigir algo mejor para todos los niños. La sala de usos múltiples en la primaria Oakwood zumbaba con conversación tranquila, mientras los padres entraban para la reunión mensual de la Asociación de Padres y Maestros. Caleb eligió un asiento en las filas del medio, mezclándose deliberadamente con la multitud en lugar de tomar su lugar habitual cerca del frente, donde los miembros de la Junta y los donantes prominentes típicamente se sentaban. Él llevaba una camisa sencilla de botones en lugar de su traje habitual, dejando su persona de CEO atrás. La habitación olía a café y galletas de Asker dispuestas en una mesa plegable cerca de la entrada. Los padres charlaban en pequeños grupos, sus voces creando un suave zumbido bajo las duras luces fluorescentes. Caleb notó cómo se agrupaban naturalmente los miembros del comité de recaudación de fondos juntos, los padres de aula en otra esquina, y un puñado de padres sentados solos, incluyendo a una mujer que pronto conocería como T.A. Reeves. La directora Matthews llamó a la reunión a orden con alegría practicada. Bienvenidos todos. Tenemos actualizaciones tan emocionantes sobre nuestro evento de recaudación de fondos del Carnaval de Primavera. Ella sonrió a la habitación, su voz llevando ese tono particular de entusiasmo forzado que Caleb había llegado a reconocer de los boletines de la escuela. La reunión procedió a través de su agenda, informes de presupuesto, próximos eventos, inscripciones de voluntarios. Caleb tomó notas cuidadosas no del contenido sino de la dinámica. ¿Quién habló? ¿Quién fue escuchado? ¿Quién fue cortésmente apurado? Durante la porción de foro abierto, Tanya Reeves levantó su mano. Ella se sentó con la espalda recta en su silla, vistiendo un atuendo de negocios informal pulcro que sugería que ella había venido directamente del trabajo.
Me gustaría discutir las preocupaciones continuas sobre el acoso durante los periodos de almuerzo, ella dijo, su voz firme pero cuidadosa. Varios padres han reportado incidentes que no parecen estar siendo abordados. La sonrisa de la directora Matthews nunca vaciló. Gracias por mencionar eso, Sir Reeves. Quiero asegurar a todos que tomamos todos los informes muy en serio. Nuestro personal está completamente capacitado en resolución de conflictos. Con respeto, Tea continuó. Tomar los informes en serio no es lo mismo que actuar sobre ellos. Mi hijo ha sido blanco repetidamente y la única respuesta que he recibido es que la situación ha sido notada. Una ligera tensión se deslizó en la voz de la directora. Seguimos todos los protocolos del distrito para investigar tales incidentes. Quizás podríamos discutir sus preocupaciones específicas después de la reunión. Caleb observó cómo otros padres se movían incómodos en sus asientos. Él reconoció la cuidadosa danza de palabras. Cómo investigar no significaba resolver. Cómo discutir después de la reunión realmente significaba desestimar en privado. He intentado discutirlo en privado. Ta insistió varias veces. El problema no es solo con mi hijo. Hay un patrón aquí que necesita ser abordado abiertamente. Apreciamos su pasión por el bienestar estudiantil. La directora Matthews respondió suavemente. Ahora sobre nuestros planes de carnaval de primavera. Caleb notó cuán rápido cambió el tema, cuán eficientemente las preocupaciones de Tea fueron envueltas en un cortés reconocimiento y dejadas de lado. Él vio a otros padres, en su mayoría minorías, asintiendo ligeramente a las palabras de Tea, mientras ellos mismos permanecían en silencio. La reunión continuó, pero la corriente subyacente de problemas no abordados permaneció palpable. Después de la reunión, Caleb condujo a casa, su mente procesando todo lo que él había presenciado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la calle mientras él entraba en su entrada. Hoy fue un día de media jornada en la escuela, e Imani ya había sido recogida por su confiable ama de llaves, la señora Kennington. Él los encontró en la cocina, Imani sentada en la encimera, mientras la señora Chen ordenaba después del almuerzo. Papá. El rostro de Imani se iluminó. ¿Podemos hornear algo? La señora Chen dijo, tenemos todos los ingredientes para galletas con chispas de chocolate. La simple petición entregada con tanta esperanza le apretó el corazón. Por supuesto que podemos, cariño. No puedo pensar en una mejor manera de pasar la tarde. La señora Chen sonrió con conocimiento mientras recogía sus cosas para irse. Todo lo que necesitan está en el mostrador. Diviértanse, ustedes dos. Una vez que estuvieron solos, Caleb y Demani cayeron en su familiar rutina de horneado. Él la ayudó a medir la harina mientras ella rompía huevos con cuidadosa concentración. La cocina se llenó con el aroma hogareño de extracto de vainilla y mantequilla. ¿Recuerdas cómo solíamos hacer esto cada viernes?, Amani preguntó, revolviendo la masa con enfoque determinado. Sí, Caleb respondió, observando su trabajo. Nos hicimos bastante buenos en eso, ¿no? Sí. Ella sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos. Me gusta cuando horneamos juntos. Se siente como si todo estuviera bien. Caleb sintió el peso de esas palabras. Él la ayudó a sacar la masa en bandejas de hornear, notando cuán precisa era ella con cada porción. ¿Sabes lo que me gusta de hornear?, él dijo suavemente. Cómo toma tiempo. Cómo tienes que prestar atención y realmente escuchar para saber cuándo las cosas están listas. Amani asintió, pareciendo entender que él quería decir más que solo galletas. A veces las cosas necesitan más tiempo del que dice la receta. Ella ofreció en voz baja. Eso es exactamente correcto. Él la ayudó a deslizar la primera tanda al horno. Y eso está bien. Ellos pasaron la tarde horneando,
hablando de cosas pequeñas, sabores favoritos, momentos divertidos de programas de cocina, si las chispas de chocolate eran mejores que los M&Ms en las galletas. Con cada tanda, los hombros de Imani se relajaron un poco más. Su risa salió más fácil. Ella se movió por su cocina con creciente confianza, orgullosa de sus habilidades en desarrollo. Mientras ellos se sentaban juntos en la isla de la cocina, compartiendo galletas calientes y leche fría, Caleb observó el rostro de su hija. Ella estaba tarareando suavemente para sí misma, sus piernas balanceándose libremente bajo su silla. Era lo más relajada que él la había visto en semanas. La tarde le había dado algo que ella necesitaba desesperadamente, un espacio seguro para simplemente ser ella misma. Migas esparcidas por la encimera mientras Imani partía otra galleta por la mitad, ofreciéndole a él la pieza más grande. El simple gesto de compartir, de confianza, le recordó poderosamente lo que él había presenciado en la reunión. A veces las cosas más importantes se decían en las acciones más pequeñas. En una madre alzando su voz a pesar de saber que sería desestimada, en un niño ofreciendo la mitad de su galleta, incluso después de aprender que compartir podría hacerla vulnerable. La cocina estaba cálida con el calor persistente del horno y rica con el olor a galletas horneadas. A través de la ventana, el sol de la tarde pintaba todo en un suave dorado. La sonrisa de Imani, libre y genuina, le dijo más que cualquier informe escolar sobre lo que realmente importaba. El lunes por la mañana llegó con la luz dorada del sol entrando por las ventanas de la cocina. Caleb se ajustó la corbata, observando a Imani desayunar. Por primera vez en semanas, ella no estaba apresurándose con su comida ni sentada con los hombros tensos. ¿Lista para una nueva semana?, él preguntó, sirviéndose una segunda taza de café. Imani asintió, sus trenzas balanceándose. Empaqué zanahorias extra hoy, ella dijo, dando palmaditas a su bolsa de almuerzo. Y mi tarea de matemáticas está toda hecha. El fin de semana había sido ajetreado para Caleb. Después de una cuidadosa consideración, él redactó una propuesta para un programa de mentoría estudiantil completo, con iniciativas anti-bullying y actividades de conciencia cultural. Él había firmado los cheques él mismo, asegurando que la escuela tuviera recursos para capacitación y materiales. Cuando ellos llegaron a la escuela, la directora Stevens estaba esperando en la entrada, saludando a los estudiantes. Su sonrisa se ensanchó mientras Caleb e Imani se acercaban. Señor Thornton, gracias de nuevo por su generoso apoyo, ella dijo, extendiendo su mano. Estamos implementando los nuevos programas esta semana. Caleb estrechó su mano firmemente. Me alegra ayudar. A veces todo lo que se necesita es alguien dispuesto a dar el primer paso. Dentro de la escuela, los maestros que previamente habían parecido distantes ahora sonreían cálidamente a Amy. La señora Waitham, su maestra de aula, ya había establecido un sistema de compañeros para proyectos de clase, asegurando que ningún estudiante trabajara solo. Durante el almuerzo ese día, Ruth Ann Sir, una de las asistentes de la cafetería, se acercó a la mesa de Imani. Sus amables ojos se arrugaron en las comisuras mientras ella sonreía. Cariño, Ruth Ann dijo suavemente, te guardé un lugar en la mesa 4. Sarah y Marcus están allí. Ellos también están trabajando en el proyecto de la Feria de Ciencias. Amy levantó la vista hacia Ruth Ann, luego hacia su padre, quien había venido a ayudar a lanzar el nuevo programa. Caleb le dio un asentimiento alentador. Con pasos cuidadosos, Imani se movió a la nueva mesa. Sarah, una niña con gafas y cabello rojo rizado, se deslizó para hacer espacio. Oye, Imani, ¿tú también estás haciendo el experimento de la planta? Por primera vez en meses, el periodo de almuerzo de Imani se llenó de conversación en lugar de silencio.
Ruth Ann observó desde su puesto, ocasionalmente cruzando la mirada con Caleb, con una sonrisa de complicidad. Esa tarde, Imani prácticamente rebotó en el coche después de la escuela. Papá, Sara preguntó si quiero ser su compañera de feria de ciencias. ¿Puedo? Caleb sintió su garganta apretarse con emoción. Por supuesto que puedes, cariño. Los siguientes días trajeron cambios pequeños pero significativos. El martes por la mañana, Imani pasó tiempo extra escogiendo su ropa, no por ansiedad, sino por emoción. Ella tenía planes de sentarse con sus nuevas amigas de nuevo. A Sara le gustan mis trenzas, ella le dijo a Caleb mientras él la llevaba a la escuela. Ella dijo que parecen patrones hermosos. Los maestros habían abrazado el nuevo programa de apoyo con entusiasmo. Caleb recibió actualizaciones diarias sobre sesiones de capacitación en diversidad y actividades de participación estudiantil. La señora Whitham incluso comenzó un día de intercambio cultural donde los estudiantes podían compartir tradiciones de sus familias. El miércoles en el almuerzo, Ruth Ann se aseguró de que los niños que una vez habían molestado a Imani estuvieran sentados por separado, dando espacio para que las nuevas amistades crecieran. Ella mantuvo un ojo vigilante, pero su presencia era gentil, más nutritiva que autoritaria. Tu papi ha hecho algo maravilloso. Ruth Ann le dijo a Imani en voz baja mientras ella ayudaba a limpiar un cartón de leche derramado. A veces solo se necesita una persona para ayudar a otros a ver claramente. Esa tarde, Caleb y Imani se sentaron en su mesa de cena, los restos de pollo salteado en sus platos. Imani le estaba contando sobre sus planes para el proyecto de ciencias, sus manos moviéndose animadamente mientras ella explicaba sobre cultivar frijoles en diferentes tipos de suelo. Y Sara dijo que podemos hacer el experimento en su casa a veces. También. Su mamá dice que está bien. Imani burbujeaba de emoción. Eso es maravilloso, cariño, Caleb respondió, su corazón lleno al verla tan feliz. Oh, ¿y adivina qué? Imani continuó, apenas haciendo una pausa para respirar. Marcus me mostró su almuerzo hoy. Él trae curry a veces, justo como yo. Él dijo, quizás podamos intercambiar almuerzos mañana. Una risa escapó de la garganta de Caleb, no solo por su entusiasmo, sino por la pura alegría de ver a su hija finalmente sintiéndose libre de ser ella misma en la escuela. El sonido de su risa compartida llenó la cocina, rebotando en las paredes y envolviéndolos como un cálido abrazo. Las palabras de Ruth Ann del almuerzo ese día resonaron. En su mente, a veces solo se necesita una persona. Pero mirando la brillante sonrisa de Imani, Caleb supo que había tomado a muchas personas, maestros dispuestos a aprender, niños listos para ser amables, y una ayudante de almuerzo con un corazón de oro. Sobre todo, había tomado el propio coraje tranquilo de Imani para seguir esperando días mejores. Papá. La voz de Imani lo trajo de vuelta al momento. ¿Podemos hacer galletas para mi clase la próxima semana? La señora Whitcomb dijo que podemos traer dulces para el día de intercambio cultural. Absolutamente, Caleb sonrió, extendiéndose sobre la mesa para tomar su mano. Podemos hacer la receta especial de la abuela Rose. Más risas surgieron entre ellos mientras ellos comenzaban a planificar su aventura de hornear. La cocina se llenó con el tipo de alegría que proviene de saber que estás exactamente donde perteneces, rodeado de personas que te ven por quien eres. Los platos restantes de la cena quedaron olvidados en la mesa mientras padre e hija se movían al sofá. Imani dibujando emocionadamente planes para su proyecto de hornear galletas mientras Caleb escuchaba, agradeciendo a Dios en silencio por el sonido de la felicidad de su hija. El jueves por la mañana había comenzado con tanta promesa. El sol pintaba cálidas rayas a través de la encimera de la cocina, mientras Caleb empacaba el almuerzo favorito de Imani,
arroz jollof con plátanos, justo como a ella le gustaba. Ella había estado sonriendo más últimamente, sus hombros relajados, su voz llevando notas de alegría que habían estado ausentes por demasiado tiempo. Pero cuando Caleb la recogió esa tarde, el cambio fue inmediato y brusco. Imani subió al asiento trasero con movimientos cuidadosos, su mochila agarrada cerca como un escudo. El brillo en sus ojos se había atenuado. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? Caleb preguntó, observándola en el espejo retrovisor. Imani alisó su falda de uniforme, un gesto que él reconoció como autoconsuelo. La señorita Whitham dijo, necesito dejar de ser tan sensible. Las manos de Caleb se apretaron en el volante. ¿Qué pasó? Durante el tiempo de lectura, algunos niños estaban susurrando sobre mi cabello de nuevo. La voz de Amani se hizo más pequeña. Levanté la mano como se supone que debemos hacer cuando alguien está siendo disruptivo. Pero la señora Whitcomb dijo que debería aprender a ignorarlo porque eso es parte de crecer. El coche se sintió de repente demasiado cálido. Caleb ajustó el aire acondicionado, ganando tiempo para calmar su voz. ¿Pasó algo más? Ella me hizo quedarme después de clase. Ella dijo que quizás debería esforzarme más para encajar. Los dedos de Imani trazaron el patrón en su bolsa de almuerzo. La comida regresó intacta de nuevo. Cuando llegaron a casa, el teléfono de Caleb sonó con una notificación de correo electrónico. La remitente era Darlene Whitcomb, su mandíbula apretada mientras él leía, estimado señor Thornton, quería ponerme en contacto con usted con respecto a los desafíos sociales de Imani. Si bien apreciamos su participación en clase, parece haber un patrón de hipersensibilidad a las interacciones normales entre compañeros. Quizás podríamos discutir estrategias para ayudarla a integrarse mejor con sus compañeros de clase. Atentamente, Darlene Whitcomb. Caleb leyó el correo electrónico 3 veces, cada palabra golpeando como una pequeña piedra. La cuidadosa redacción, el sutil desplazamiento de la responsabilidad a su hija de 8 años, estaba magistralmente hecho. Él programó una reunión inmediata con el director Lockage. Los pasillos de la escuela estaban tranquilos a las 4:30 cuando Caleb llegó. Sus pasos resonaron contra los suelos pulidos mientras él se acercaba a la oficina de administración. La oficina de Gerald P. Lockage hablaba de autoridad cuidadosamente curada, títulos montados en perfecta alineación, un escritorio demasiado grande para el espacio, y sillas posicionadas para que los visitantes se sentaran ligeramente más bajos que el propio director. Señor Thornton, Lockage se puso de pie, ofreciendo una sonrisa practicada que nunca llegó a sus ojos. Entiendo que tiene algunas preocupaciones. Sí. Caleb permaneció de pie hasta que Lockage hizo un gesto hacia una silla. Estoy preocupado por cómo la escuela está manejando los incidentes de acoso, particularmente la sugerencia de que mi hija es el problema. La expresión de Locke cambió a una de preocupación practicada. Ahora, el acoso es una acusación bastante seria. Lo que hemos observado son ajustes sociales normales. Los niños de esta edad están aprendiendo a navegar las relaciones burlándose de la comida y la apariencia de otros niños. Caleb mantuvo su voz nivelada. Señor Thornton Lockage se inclinó hacia adelante, cruzando sus manos sobre el escritorio. Ya hemos hecho adaptaciones significativas. Los arreglos de asientos para el almuerzo, el programa de apoyo estudiantil que usted ha patrocinado generosamente, pero debemos tener cuidado de no crear un ambiente hipersensible. La elección de palabras no fue accidental. Caleb notó cómo hacía eco al correo electrónico de la señora Whitham. Mi hija no está siendo hipersensible. Ella está siendo el blanco. Esa es una interpretación bastante fuerte. El tono de Locke llevaba un toque de advertencia.
Nos enorgullecemos de mantener la armonía en nuestra comunidad escolar. A veces, los padres bien intencionados pueden escalar inadvertidamente situaciones que se resolverían naturalmente. La amenaza era sutil pero clara. Empuja demasiado fuerte y las cosas podrían empeorar. Caleb sintió el peso familiar del poder institucional asentándose a su alrededor como polvo. Aprecio su tiempo. Caleb dijo, de pie. Pero quiero ser claro. Sugerir que un niño de 8 años simplemente debe soportar el maltrato no es mantener la armonía. Es imponer el silencio. La sonrisa de Locke se tensó. Todos queremos lo mejor para los niños, señor Thornton. Espero que considere cuidadosamente cómo proceder. A veces el enfoque más útil es dejar que nuestros educadores experimentados guíen estas situaciones. Caminando de regreso a su coche, Caleb sintió el peso total de lo que él había presenciado. Las oficinas pulcras, el lenguaje cuidadoso, las advertencias sutiles. No se trataba de protección en absoluto. Cada sistema en su lugar servía no para proteger a los niños del daño, sino para proteger a la institución de la rendición de cuentas. Él se sentó en su coche, pensando en las tranquilas oraciones de Imani, sus movimientos cuidadosos, su espíritu gentil que de alguna manera permanecía intacto. La dinámica de poder estaba clara ahora, no solo en las burlas del patio de recreo o los despidos en el aula, sino en cada correo electrónico y respuesta administrativa cuidadosamente redactados. El sistema no estaba roto. Estaba funcionando exactamente como diseñado, para mantener el orden a través del silencio, para preservar la paz exigiendo cumplimiento a quienes sufrían en lugar de abordar a quienes causaban daño. Mientras la luz de la tarde se desvanecía en el estacionamiento, Caleb entendió con una claridad aplastante que esto ya no se trataba solo de su hija. Se trataba de cada niño que había aprendido a tragar su dolor, cada padre que había sido cortésmente desestimado, cada voz que había sido silenciada en nombre de la armonía. El peso de esta realización se asentó pesadamente en su pecho mientras él arrancaba el coche. Él pensó en Imani esperando en casa, probablemente dibujando tranquilamente en su escritorio, aún creyendo en la bondad a pesar de todo. El volante se sintió frío bajo sus manos mientras él lo sujetaba, entendiendo ahora que la verdadera batalla no era contra la crueldad obvia, sino contra el poder suave y pulido que hacía que el silencio se sintiera más seguro que la verdad. El suave zumbido de la tarde del viernes se asentó sobre la oficina en casa de Caleb mientras él se sentaba en su escritorio, el teléfono pegado a su oído. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, proyectando largas sombras a través del suelo de madera. Su amigo Marcus, un colega CEO que servía en varias juntas escolares, escuchaba pacientemente al otro lado de la línea. Hay una vacante en la Academia Riverside. Marcus dijo, sus iniciativas de diversidad son realmente significativas, no solo palabrería. Podría hacer una llamada. Caleb se frotó las sienes, sintiendo el peso de los débiles presionando. ¿Cuál es su enfoque hacia el acoso? Tolerancia cero. Consecuencias reales, no solo palabra. Además, sus servicios de apoyo estudiantil son de primera. Marcus hizo una pausa. Mira, Caleb, sé que quieres luchar contra esto, pero a veces lo mejor para nuestros hijos es llevarlos a un lugar seguro. Lo que ninguno de los dos hombres se dio cuenta fue que ella estaba parada congelada en el pasillo justo afuera de la puerta de la oficina. Ella había bajado por un vaso de agua, sus pies cubiertos de calcetines silenciosos en las escaleras. Ahora su pequeña mano sujetaba el marco de la puerta, su corazón latiendo más rápido mientras ella escuchaba. Quizás tienes razón. Caleb suspiró. Simplemente odio la idea de huir de esto.
pero el bienestar de Imani tiene que ser lo primero. Un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un gemido, hizo que Caleb se girara. Imani estaba en la puerta, con lágrimas asomando en sus ojos. Su pijama rosa parecía demasiado brillante contra su expresión angustiada. Imani, cariño, Caleb comenzó rápidamente, determinando la llamada. Por favor, no me hagas irme. Ella susurró, su voz temblando. Entonces, como si una presa se hubiera roto, las palabras salieron de ella. No quiero ir a una escuela nueva. No quiero empezar de nuevo. No, yo no puedo. Sus hombros temblaron mientras ella trataba de contener los sollozos. Caleb cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas, arrodillándose a su nivel. Oye, oye, está bien. Nada está decidido. Solo estaba hablando. ¿Pero quieres que me vaya? La fuerza de su emoción los sorprendió a ambos. Todos siempre quieren que me vaya cuando las cosas se ponen difíciles. Las palabras golpearon a Caleb como un golpe físico. Él recordó su expediente, la cadena de hogares de acogida antes que él. Cada movimiento etiquetado como para lo mejor. Cada vez ella había sido la que tuvo que ajustarse, empezar de nuevo, para probarse digna de quedarse. Amy envolvió sus brazos alrededor de sí misma, algo que ella hacía cuando se sentía vulnerable. Rezo cada noche, papi, no solo para ser valiente, sino que ella tomó una respiración temblorosa. Rezo para que alguien vea lo que está pasando, realmente lo vea. No solo lo arregle haciéndome desaparecer. Caleb sintió su garganta apretarse. Ven aquí, él dijo suavemente, abriendo sus brazos. Ella dudó, luego dio un paso adelante, dejándolo abrazarla. Sus lágrimas humedecieron su camisa. No quiero ser rescatada, ella continuó, su voz amortiguada contra su hombro. Quiero que las cosas cambien, no solo para mí, para Jasmine también, y Marcus y todos los otros niños que son tratados diferente. Él acarició su cabello, las trenzas pulcras que él había aprendido a mantener él mismo. Pero cariño, viéndote sufrir así, ella se apartó ligeramente, mirándolo con ojos que sostenían una sabiduría más allá de sus años. A veces las cosas duelen porque necesitan cambiar, no porque necesitemos huir. La simple verdad de sus palabras lo detuvo en seco. Aquí estaba él, un exitoso hombre de negocios, acostumbrado a resolver problemas con poder y recursos, y su hija de 8 años le estaba enseñando sobre el coraje. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Él preguntó suavemente. Una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. Creo que Dios pone sabiduría en nuestros corazones cuando más la necesitamos. Caleb se puso de pie, levantándola fácilmente. Vamos a llevarte de vuelta a la cama. Es tarde. Ellos subieron las escaleras juntos, la casa tranquila, excepto por sus pasos y el zumbido distante del sistema de calefacción. En su habitación, rodeada por las suaves paredes moradas y las luces de hadas centelleantes que ellos habían elegido juntos, Imani se subió a la cama. Caleb arropó la manta alrededor de ella, luego se arrodilló junto a la cama. Imani, él dijo cuidadosamente, quiero que sepas algo. Cuando te adopté, prometí protegerte. A veces me asusta no estar haciéndolo lo suficientemente bien. Ella extendió la mano y tocó su mejilla, un gesto tan tierno que le dolía el corazón. Me proteges estando aquí, papi, escuchando, creyéndome. Sí te creo, él dijo firmemente, y te prometo esto, no correremos. Estaremos juntos y enfrentaremos esto incluso cuando sea difícil, incluso cuando sería más fácil marcharse. Él tomó su pequeña mano en la suya. Trabajaremos para mejorar las cosas, no solo para ti, sino para todos. Podría llevar tiempo y podría no ser fácil, pero lo haremos juntos.
Los ojos de Emani brillaron con lágrimas frescas, pero estas eran diferentes a las de antes. ¿Lo prometes? Lo prometo. Él apretó su mano suavemente. ¿Y sabes qué? Tus oraciones fueron respondidas. Eres vista no solo por mí, sino por Dios. Y Él te ha dado un corazón tan hermoso que quiere ayudar a otros, no solo a ti misma. Ella sonrió entonces, una sonrisa real que iluminó todo su rostro. ¿Podemos rezar juntos? Por supuesto. Ellos inclinaron sus cabezas, y una suave voz llenó la tranquila habitación. Querido Dios, gracias por darme un papi que escucha. Gracias por ayudarme a ser lo suficientemente valiente para decir la verdad. Por favor, ayúdanos a mejorar las cosas en la escuela, no solo para mí, sino para todos. Y por favor, ayuda a papi a ser valiente también. Amén, amén. Caleb hizo eco, su corazón lleno. Él permaneció arrodillado junto a su cama mucho después de que su respiración se regularizara en el sueño, observando el Pacífico subir y bajar de su pecho. En el suave resplandor de su luz nocturna, él hizo otra promesa silenciosa, no solo de estar con ella, sino de aprender de ella. El coraje de su hija no estaba en luchar o huir, sino en permanecer presente y esperar el cambio. Ella le había mostrado que la verdadera fuerza a veces parecía una niña de 8 años, rezando no por escapar, sino por justicia. El lunes por la mañana amaneció con un fresco frío otoñal. Caleb se sentó en su isla de cocina, con la laptop abierta, observando a Amani untar cuidadosamente mantequilla de maní en su tostada integral. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras él revisaba el correo electrónico una última vez. Asunto: solicitud de foro a nivel de distrito sobre el clima escolar y la dignidad estudiantil. Su corazón latió contra sus costillas. Esto no era la típica comunicación de donantes llena de sugerencias corteses y diplomacia cuidadosa. Esto era diferente, crudo, honesto, necesario. Emani levantó la vista de su desayuno. «Papá, ¿estás bien?» Caleb logró una pequeña sonrisa. Solo pensando, cariño. Él hizo clic en enviar antes de que pudiera dudar de sí mismo otra vez. En una hora, su teléfono comenzó a vibrar. Primero llegó el mensaje de texto de su directora de Relaciones Públicas, Sarah Chen. «Necesitamos hablar lo antes posible». Para las 10, él había despejado su horario para una reunión de emergencia en la sala de conferencias principal de la compañía. 5 de sus asesores más confiables se sentaron alrededor de la mesa reluciente, sus rostros marcados por la preocupación. «Caleb», Sarah comenzó, su voz usualmente segura, tentativa. «Entiendo tus intenciones, pero este foro es arriesgado, muy arriesgado». Marcus Thompson, su consejero legal, asintió gravemente. La junta escolar podría ver esto como una acción hostil. Su posición como un donante importante. «No estoy convocando este foro como un donante», Caleb interrumpió, su voz firme pero tranquila. «Lo estoy convocando como un padre, como un miembro de esta comunidad». «Eso es exactamente lo que nos preocupa», dijo James Rivera, jefe de Relaciones Comunitarias. «Eres uno de los líderes empresariales más prominentes de esta ciudad. Todo lo que haces tiene peso. El distrito podría ver esto como un intento de coaccionarlos». Caleb se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. «Quizás es hora de que dejemos de preocuparnos por cómo se ven las cosas y comencemos a enfocarnos en cómo son las cosas». «El momento», Sarah insistió. «Con el lanzamiento de la nueva iniciativa educativa el próximo trimestre, siempre habrá razones para esperar». Caleb se volvió para enfrentarlos. Siempre algo en proceso, siempre relaciones delicadas que proteger.
Mientras tanto, los niños están sufriendo. Mi hija está sufriendo. Y ella no está sola. La habitación quedó en silencio. Caleb podía sentir el peso de su preocupación, sus instintos profesionales para proteger y manejar y controlar la narrativa. Pero él pensó en las tranquilas oraciones de Imani, sus movimientos cuidadosos, sus valientes sonrisas. Ya he enviado invitaciones a cada miembro de la Junta Escolar, director y presidente de la Asociación de Padres en el distrito. Él dijo en voz baja. El comunicado de prensa sale esta tarde. Los hombros de Sara se encogieron. Al menos déjanos ayudar a dar forma al mensaje. El mensaje es simple. Necesitamos hablar honestamente sobre lo que realmente está pasando en nuestras escuelas. A lo largo del día, las respuestas llegaron a cuentagotas, algunas de apoyo, muchas cautelosas, unas pocas abiertamente hostiles. El correo electrónico del director Locke fue particularmente incisivo. Aunque apreciamos su continuo interés en los asuntos escolares, debemos expresar preocupación por la naturaleza potencialmente disruptiva de tal foro. Para la tarde, los medios de noticias locales habían recogido la historia. El teléfono de Caleb zumbaba constantemente con mensajes de otros padres, maestros y líderes comunitarios. Algunos le agradecieron por tomar una postura, otros le advirtieron sobre causar problemas. El viaje a casa esa tarde se sintió más largo de lo habitual. Cuando él entró por la puerta, él encontró a Imani sentada en la mesa del comedor, la tarea extendida delante de ella. Ella levantó la vista con esos ojos sabios que a veces le hacían olvidar que ella solo tenía 8 años. ¿Cómo estuvo tu día?, ella preguntó, haciendo eco a su pregunta habitual. Caleb se sentó junto a ella, diferente, un poco aterrador en realidad. Imani dejó su lápiz. Por la reunión que estás planeando, escuché a la señora Whitcomb hablando de eso. ¿Qué dijo ella? Imani se encogió de hombros, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Ella dijo que a veces la gente debería dejar las cosas como están. Caleb sintió esa familiar oleada de ira protectora, pero mantuvo su voz suave. ¿Qué piensas de eso? Ella estuvo callada por un largo momento, sus dedos trazando el borde de su hoja de trabajo de matemáticas. ¿Decir la verdad siempre da miedo? La pregunta lo golpeó como una fuerza física. Él pensó en todos los correos electrónicos cuidadosamente redactados que él había recibido ese día, todas las advertencias diplomáticas y las preocupaciones profesionales. Luego él pensó en los almuerzos silenciosos de su hija y las oraciones susurradas. Sí, él respondió honestamente. A veces decir la verdad da mucho miedo, especialmente cuando es una verdad importante que podría hacer que la gente se sienta incómoda. Entonces, ¿cómo sabes cuándo hacerlo? Caleb se acercó y cubrió su pequeña mano con la suya. El coraje no se trata de no tener miedo, cariño. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. Imani asintió lentamente, procesando esto, como Daniel en el foso de los leones. Exactamente así. Él apretó su mano suavemente. A veces la parte más difícil no es enfrentar a los leones, es abrir la puerta a la guarida en primer lugar. Más tarde esa noche, después de que Imani se había ido a la cama, Caleb se sentó en su escritorio, finalizando los detalles del foro. El lugar estaba asegurado, la sala comunitaria de la Biblioteca Central Terreno Neutral. La fecha se fijó para 2 semanas más, dando a todos tiempo para prepararse, pero no suficiente tiempo para desviar indefinidamente. Él comenzó a enviar las invitaciones formales, cada una dirigida personalmente, al Director Lockridge, a la señora Whiteham, a Ruth Ann Sir, la amable ayudante de la cafetería,
A cada padre que alguna vez había expresado una preocupación y había sido cortésmente desestimado. A cada maestro que podría tener más que decir de lo que su posición permitía. Con cada clic del botón de enviar, él sintió la tensión creciendo, no solo en sus hombros, sino en el mismo aire a su alrededor. Esto ya no era solo sobre Imani, ni siquiera era solo sobre su escuela. Esto se trataba de decir la verdad en espacios donde el silencio se había vuelto cómodo para algunos y aplastante para otros. Él guardó la última invitación para Tanya Reeves, recordando cómo sus preocupaciones habían sido desestimadas en esa reunión de padres. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Ya era hora. Cuenta conmigo. Caleb cerró su laptop y caminó tranquilamente a la habitación de Amani. Ella dormía pacíficamente, su jirafa de peluche favorita metida bajo un brazo. Él pensó en cuánto coraje le había tomado a ella decirle la verdad sobre la escuela, romper ese cuidadoso silencio que ella había construido alrededor de sí misma. «Eres más valiente que yo», él susurró, luego suavemente cerró su puerta. Capítulo 12. El foro escena 1. El auditorio de la escuela se llenó lentamente el martes por la noche, una tensión tranquila flotando en el aire. Sillas plegables de metal crujieron mientras padres, maestros y administradores encontraban sus asientos bajo las duras luces fluorescentes. El espacio se sentía tanto demasiado grande como demasiado pequeño al mismo tiempo. Caleb se sentó en la primera fila, su mano envuelta protectoramente alrededor de la más pequeña de Imani. Ella llevaba su vestido amarillo favorito, sus trenzas pulcras y precisas, sujetas con cuentas amarillas que hacían clic suavemente cuando ella se movía. Su otra mano sujetaba un pequeño cuaderno cubierto de pegatinas de arco iris. «¿Estás bien, cariño?», Caleb susurró. Amani asintió, pero su agarre se apretó en su mano. Arriba en el escenario, el director Lockridge ajustó el soporte del micrófono, su usual sonrisa confiada luciendo tensa. Los miembros de la junta escolar se alinearon detrás de él en su atuendo formal, rostros cuidadosamente neutrales. La reunión comenzó con asuntos procesales estándar, pero la cortesía ensayada no pudo enmascarar la electricidad en la habitación. Cuando se abrió el turno para comentarios públicos, hubo un momento de espeso silencio. Entonces Reeves se puso de pie, la misma madre que Caleb había visto ser desestimada en la reunión anterior. Su voz tembló ligeramente, pero sus palabras resonaron claras. «Mi hijo Marcus llegó a casa llorando 3 veces la semana pasada», ella dijo. «Cada vez él me rogó que no dijera nada porque empeoraría las cosas». ¿Qué tipo de mensaje estamos enviando a nuestros hijos cuando permanecer callados se siente más seguro que hablar? Un murmullo se extendió por la multitud. Otro padre se puso de pie, luego otro. Historias se derramaron como agua a través de una presa rota. Un padre describió a su hija siendo excluida de fiestas de cumpleaños. Una madre detalló cómo las quejas de su hijo sobre el acoso fueron etiquetadas como reaccionar de forma exagerada. En la tercera fila, la señora Chen, usualmente tan reservada, habló sobre sus gemelos siendo objeto de burlas por sus elecciones de almuerzo. La maestra dijo que deberían traer más comida americana si querían hacer amigos. Ella dijo, su acento espeso de emoción. «Ellos son americanos. Nacieron aquí». Cada historia se construyó sobre la anterior, creando un patrón imposible de ignorar. Algunos padres lloraron mientras hablaban. Otros temblaban con ira apenas contenida. Pero todos ellos compartieron la misma verdad fundamental. Sus hijos habían aprendido a soportar en lugar de esperar protección. Caleb sintió la mano de Imani apretar la suya. Mientras Darlene Whitham caminaba lentamente hacia el micrófono, su rostro estaba pálido
y ella sujetaba su bloc de notas tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. La habitación quedó en silencio. Ella comenzó, luego tuvo que aclararse la garganta. Necesito decir algo. Ella lo miró directamente a él, luego a Caleb. Le fallé a su hija. Le fallé a todos estos niños. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras ella continuaba. Yo vi lo que estaba pasando. Cada día lo vi, pero me dije a mí misma que no era tan malo, que hablar causaría más problemas, que mantener la paz era más importante que una voz se quebró. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada. La admisión flotó en el aire como un trueno. El director Lockridge se movió incómodo en su asiento, pero Darlene no había terminado. Hablamos de inclusión en nuestros boletines. Colgamos carteles sobre amabilidad en nuestros pasillos. Pero cuando llegan los momentos reales para defender estos valores, ella se secó los ojos. Elegí mi comodidad sobre su dignidad, y tengo que vivir con eso. Una caja de pañuelos pasó de mano en mano por la audiencia. Incluso algunos de los miembros de la junta escolar se secaron los ojos. La fachada cuidadosamente mantenida de todo está bien se desmoronó ante tanta honestidad cruda. Más maestros comenzaron a hablar. La señora de segundo grado admitió haber presenciado incidentes similares. El señor Thompson de la cafetería describió cómo los arreglos de asientos sutilmente reforzaban las jerarquías sociales. Cada confesión parecía hacer la siguiente más fácil, como si la verdad misma fuera contagiosa. Caleb sintió a Jimani sentarse más erguida junto a él. Su rostro no mostró triunfo, ni vindicación, solo un tranquilo alivio de que el peso del silencio finalmente se estaba levantando. Él observó sus hombros relajarse por primera vez en semanas. El presidente de la junta escolar trató de concluir la reunión con frases practicadas sobre revisar políticas y formar comités, pero algo sin precedentes sucedió. La gente comenzó a ponerse de pie. Primero solo unos pocos, luego docenas, luego la sala entera. Ellos se pusieron de pie no en protesta o ira, sino en silencioso reconocimiento de todo lo que se había hablado y todo lo que aún necesitaba cambiar. Imani también se puso de pie, su pequeña figura recta y digna. Caleb se levantó junto a ella, sus manos aún unidas. Al otro lado de la habitación, las lágrimas de Darlene Whitham se habían secado, y él estaba de pie con la cabeza alta, finalmente eligiendo el coraje sobre la comodidad. La verdad flotaba en el aire, imposible de negar o disminuir. En ese momento de estar juntos, algo cambió. No solo en política o procedimiento, sino en los corazones. El cálido peso de la mano de Imani en la suya le recordó a Caleb que a veces lo más valiente no es luchar contra el poder con poder, sino simplemente negarse a dejar que la verdad permanezca enterrada. Nadie habló, nadie necesitaba hacerlo. La habitación permaneció de pie. Cientos de personas unidas en silencioso testimonio de este momento de rendición de cuentas y quizás el comienzo de un cambio real. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la primaria Inverfield, proyectando largas sombras a través de pasillos vacíos que pronto se llenarían con las voces de los niños. Pero hoy se sentía diferente. El aire mismo parecía más ligero, como si la verdad dicha la noche anterior hubiera despejado años de silencio estancado. Caleb se sentó en su oficina en casa revisando correos electrónicos que habían inundado desde el foro. Su café se enfrió a su lado mientras él leía mensaje tras mensaje. Padres compartiendo sus propias historias, maestros ofreciendo consejos anónimos, miembros de la comunidad expresando apoyo. Su teléfono zumbó con una alerta de noticias. El distrito escolar lanza una investigación completa sobre las denuncias de discriminación.
Él se frotó sus ojos cansados, recordando los rostros de anoche. Tantos padres se habían puesto de pie, sus voces temblorosas al principio, luego haciéndose más fuertes mientras hablaban. María Gutiérrez describiendo cómo el español de su hijo era objeto de burlas en clase. James Chan detallando el racismo casual que sus hijas soportaron. Ta Reeves, quien había intentado plantear preocupaciones antes, finalmente siendo escuchada. La oficina del superintendente del distrito llamó a las 9:30 en punto. Señor Thornton, hemos iniciado una investigación formal, la superintendente dijo, su voz llevando tanto autoridad como preocupación. Nuestros hallazgos preliminares son preocupantes. Estamos trayendo una junta de revisión independiente. Gracias, Caleb respondió simplemente. ¿Qué pasa ahora? Ya hemos recibido la carta de renuncia de Gerald Lockridge. Estaba esperando en mi bandeja de entrada esta mañana. Caleb pensó en las expresiones de preocupación cuidadosamente elaboradas del director, sus magistrales desvíos. Toda esa evasión pulcra no pudo soportar la luz de la verdad. ¿Y las nuevas políticas? Él preguntó. Las anunciaremos hoy. Capacitación obligatoria en competencia cultural para todo el personal, reuniones mensuales de supervisión de padres, procedimientos claros de denuncia de incidentes y una revisión completa de cómo hemos manejado quejas pasadas. Más tarde esa mañana, Caleb asistió a una reunión de emergencia en la escuela. El subdirector, ahora director interino de la escuela, parecía conmocionado pero determinado. Maestros llenaron la habitación, algunos pareciendo defensivos, otros aliviados. Cuando la discusión se volvió hacia adaptaciones especiales para Imani, Caleb se puso de pie. No, él dijo firmemente, mi hija no necesita trato especial. Cada niño en esta escuela merece sentirse seguro. Cada niño merece ser visto y escuchado. Eso no es trato especial. Es dignidad humana básica. Un murmullo de acuerdo se extendió por la habitación. La señorita Whitcomb, quien había hablado tan honestamente en el foro, se secó las lágrimas de sus ojos y asintió. Durante todo el día, Caleb recibió actualizaciones. El Departamento de Recursos Humanos del distrito estaba revisando las quejas del personal que habían sido previamente enterradas. La Junta Escolar programó una sesión de emergencia para aprobar la financiación de nuevos programas de capacitación. Padres voluntarios comenzaron a organizar comités para supervisar la supervisión del comedor y el monitoreo del patio de recreo. Cuando Caleb recogió a Imani esa tarde, ella subió al coche con una pequeña sonrisa. Jenny preguntó si podía sentarse conmigo en el almuerzo hoy. Ella dijo en voz baja, y la señora Kder se aseguró de que todos fueran amables. Eso es bueno, Caleb respondió, observándola en el espejo retrovisor. ¿Cómo te sientes? Imani pensó por un momento, doblando sus manos en su regazo. ¿Como si pudiera respirar mejor? Ella dijo finalmente, como si el aire ya no fuera tan pesado. En casa esa tarde, ellos hicieron la cena juntos, picando verduras para un guiso. Imani tarareó suavemente mientras ella trabajaba, algo que ella no había hecho en meses. El sonido llenó su cocina con una paz suave. Papi, ella dijo, colocando cuidadosamente zanahorias en filas ordenadas. ¿Recuerdas cuando dijiste que a veces hacer lo correcto da miedo? Sí, creo que anoche fue aterrador para todos, pero un miedo bueno como cuando estás a punto de bajar por un gran tobogán y tu barriga se siente rara, pero luego lo haces de todos modos y resulta divertido. Caleb sonrió conmovido por su sabiduría. Eso es exactamente correcto, cariño. Después de la cena, Amy hizo su tarea sin la tensión habitual en sus hombros. Ella se puso su pijama favorita, la de pequeñas estrellas por todas partes, y se subió a la cama sin dudar.
¿Me leerás un cuento? Ella preguntó, acurrucándose bajo sus sábanas. Caleb se sentó junto a ella y abrió su libro elegido. Mientras él leía, él notó cuán relajada estaba ella, cómo su respiración se volvió constante y profunda. Para la tercera página, ella se había quedado dormida. Él dejó el libro a un lado y observó su rostro pacífico en el suave resplandor de su luz nocturna. Sus facciones estaban completamente en reposo, sin preocuparse por las preocupaciones del mañana. Su pequeña mano yacía abierta sobre la almohada, ya no apretada como había estado tantas noches antes. De pie en su umbral, Caleb sintió el peso de lo que había comenzado. El cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Habría resistencia, contratiempos, conversaciones difíciles por delante. Pero algo fundamental había cambiado. La verdad había sido dicha en voz alta, y una vez dicha, no podía ser desoída. Él pensó en todos los niños que se beneficiarían de estos cambios, no solo de Manny, sino incontables otros que habían sufrido en silencio. Niños que ahora tendrían voces para hablar por ellos. Adultos que se levantarían en lugar de mirar hacia otro lado. Y Manny se movió ligeramente en su sueño, dándose la vuelta con un suave suspiro. Caleb la observó un momento más, su corazón lleno de tranquila gratitud. La luz de la luna pintaba patrones plateados en su pared, y en el pacífico silencio de su habitación él podía sentir los primeros suaves movimientos de un cambio real echando raíces. 3 días después del foro escolar, la luz del sol entraba por las ventanas del dormitorio de Manny mientras ella se preparaba para la escuela. Había algo diferente en sus movimientos esta mañana, una ligereza, una facilidad que no había estado allí antes. Ella tarareó suavemente mientras arreglaba sus trenzas, ya no preocupada de que fueran demasiado. ¿Lista para el desayuno? Caleb llamó desde la cocina, donde el olor a tostadas francesas llenaba el aire. ¿Voy, papá? Su voz llevaba un brillo que le hizo hinchar el corazón. En la mesa, Imani no solo comió, ella charló. Ella habló sobre el proyecto de ciencias que estaba emocionada de comenzar, y se preguntó en voz alta si podrían elegir a sus propios compañeros de laboratorio. El cambio en ella fue sutil, pero profundo, como una flor desplegando lentamente sus pétalos al sol de la mañana. ¿Sabes? Ella dijo cortando cuidadosamente su tostada francesa en cuadrados pulcros. La señora Martínez va a ser nuestra directora interina hasta que encuentren a alguien nuevo. Caleb asintió, recordando a la capaz vicedirectora que siempre había mostrado una preocupación genuina por el bienestar estudiantil. ¿Qué piensas de eso? Ella vino a nuestra clase ayer y habló con todos. Ella dijo, todos vamos a aprender juntos cómo mejorar nuestra escuela. El tenedor de Imani se detuvo a medio camino de su boca. Ella me miró directamente cuando lo dijo. Papá, no como si yo fuera un problema, sino como si yo ayudara a mejorar las cosas. Caleb sintió su garganta apretarse. Tú sí ayudaste a mejorar las cosas, cariño. Tu coraje ayudó a mucha gente a encontrar su voz. El viaje matutino a la escuela se sintió diferente, también. La tensión que previamente había llenado el coche se había ido, reemplazada por el suave tarareo de Imani junto con la radio. Mientras ellos se acercaban a la zona de entrega, ella no dudó ni apretó su mochila como un escudo. Que tengas un gran día, Caleb dijo, observándola saltar del coche. Tú también, papá. Ella saludó, su sonrisa genuina y brillante. Más tarde ese día, Caleb regresó a la escuela durante el periodo de almuerzo. Esta vez, él no estaba allí para investigar o intervenir. Él simplemente quería ver cómo las cosas estaban cambiando. Él encontró un lugar tranquilo cerca de la entrada de la cafetería, donde él podía observar sin ser notado. El comedor tenía una energía diferente ahora. Maestros y ayudantes se movían entre las mesas con mayor atención y propósito.
Él vio a Darlene Whitcomb, quien había solicitado mantener su puesto de enseñanza después de su testimonio emocional en el foro. Ella estaba interactuando activamente con los estudiantes ahora, deteniéndose en diferentes mesas para revisar su postura pasiva anterior reemplazada por una participación genuina. Ruth Ann Serre estaba en su puesto habitual, pero sus hombros parecían más ligeros, su sonrisa más frecuente. Ella había sido una de las pocas que siempre había tratado de ayudar, incluso cuando el sistema lo hacía difícil. Ahora ella se movía por la habitación con un propósito renovado. Su amabilidad ya no era un esfuerzo solitario, sino parte de un compromiso mayor con el cambio. Cuando Imani entró en la cafetería con su bandeja de almuerzo, Caleb contuvo la respiración por costumbre. Pero esta vez algo hermoso sucedió. Imani, una niña con cabello rojo rizado, saludó desde una mesa cerca del centro de la habitación. Te guardamos un asiento. Caleb observó cómo el rostro de su hija se iluminaba. Ella caminó hacia la mesa donde se sentaban otras 3 niñas, incluida Sarah Chen, quien había hablado en el foro sobre sus propias experiencias con el acoso. Las niñas movieron sus sillas para hacer espacio, creando un espacio que estaba claramente destinado para Imani. Mientras ella se acomodaba en su asiento, Imani cuidadosamente dejó su bandeja. El mismo almuerzo que él había empacado esa mañana, sobras de su restaurante etíope favorito, se sentaba ante ella. Sin dudar ni avergonzarse, ella juntó sus manos e inclinó su cabeza para decir, «Gracias», justo como ella hacía en casa. Ruth Ann la llamó. Pasando por su mesa, se detuvo a observar con una cálida sonrisa. Sus ojos se encontraron con los de Caleb al otro lado de la habitación por solo un momento, y ella dio un pequeño asentimiento de complicidad antes de continuar sus rondas. ¿Es esa Dora? ¿Qué? Sarah preguntó, mirando el almuerzo de él con interés. A mi prima le encanta eso. Sí. La voz de Imani se escuchó claramente por la cafetería. A mi papá y a mí también nos encanta. ¿Quieres probar un poco? La simple oferta de compartir comida, que una vez había sido objeto de burla, le provocó un nudo en la garganta a Caleb. Él observó cómo Imani cuidadosamente arrancó un trozo de pan injera y les mostró a sus amigas cómo recoger el guiso. «Esto es increíble», exclamó la chica pelirroja. «¿Podrías enseñarme a hacerlo?» Imani rió, un sonido claro y alegre que parecía flotar sobre el ruido de la cafetería. «Todavía estoy aprendiendo a cocinarlo yo misma, pero mi papá se está volviendo muy bueno en eso. Quizás podríamos intentar hacerlo todos juntos alguna vez». Las niñas asintieron con entusiasmo y la conversación fluyó naturalmente a otros temas. Tareas, su música favorita, planes para el fin de semana. Imani no solo estaba incluida, ella era una parte activa del grupo, su voz mezclándose por igual con las demás. Desde su discreto lugar, Caleb observó a su hija florecer en tiempo real. Ella no se estaba escondiendo ni encogiendo, ni midiendo cuidadosamente sus palabras. Ella simplemente estaba siendo ella misma, la chica brillante y reflexiva que él siempre había sabido que era. Cuando ella se rió de nuevo por algo que dijo Sarah, el sonido no llevaba rastro de la cuidadosa restricción que había limitado su alegría por tanto tiempo. Esto era lo que la justicia parecía. Caleb se dio cuenta, no solo en cambios de política y nuevo liderazgo, sino en los pequeños y preciosos momentos de niños siendo libres de ser ellos mismos. No era perfecto. Todavía habría desafíos y días difíciles por delante, pero la base había cambiado. El silencio se había roto, y en su lugar, las risas sonaron como campanas de esperanza. Mientras él salía silenciosamente de la cafetería, Caleb llevaba consigo la imagen de la sonrisa desprotegida de su hija.
y el sonido de su risa mezclándose con sus amigas. El miedo y la impotencia que habían perseguido sus propias visitas durante el almuerzo fueron reemplazados por algo más fuerte. Alegría y el conocimiento de que defender la verdad, sin importar cuán difícil, podía crear un cambio real. El simple sonido de la risa de Imani durante el almuerzo significaba más que cualquier éxito corporativo que él jamás hubiera logrado. Era el sonido de la curación, de la pertenencia, de una promesa mantenida no solo a su hija, sino a cada niño que merecía ser visto, escuchado y celebrado por exactamente quienes eran. La cocina estaba llena con el cálido resplandor de la luz de la tarde, mientras Emani se sentaba en la mesa, su lápiz moviéndose cuidadosamente sobre papel rayado. Su borrador rosa yacía sin usar junto a su mano. Ella parecía segura de cada palabra que escribía. Caleb notó cuán diferente se veía de hace solo semanas, sus hombros relajados y su expresión pacífica mientras ella trabajaba en su tarea. ¿Sobre qué estás escribiendo, cariño? Caleb preguntó, dejando 2 vasos de leche